Bienvenidos amigos a esta reflexión o evangelio del día de hoy. Saludo fraterno y cordial a todos los que me ven. Hoy nuevamente les voy a recordar varias cositas antes de empezar con el evangelio. La primera es que estamos en tiempos de Cuaresma. Ya dentro de 2 semanas inicia ya el Domingo de Ramos. De este domingo en 8 sería ya Domingo de Ramos. Por lo tanto, llevamos ya casi más de un mes de Cuaresma. Son 40 días, menos un mes, sí, o menos de un mes. El caso es que en estos 40 días la palabra de Dios se ha encargado de enseñarnos 2 cosas. La primera, la misericordia no deja la segunda. La primera, que si nosotros nos arrepentimos de corazón de nuestros pecados, el Señor nos da la segunda, que es la misericordia de Dios, nos regala el perdón de nuestros pecados. Esto que pareciera como tan inverosímil, como tan ilógico a veces cuando uno trabaja en la vida y lucha por la vida y se levanta a trabajar, se baña, se viste, desayuna, sale a trabajar, lucha por la vida y uno dice, pero ¿qué tiene que ver Dios en toda mi vida si yo soy el que lucho por la vida y yo soy el que lucho por salir adelante y todas estas cosas? Con un pensamiento nihilista de Federico Nietzsche. Y entonces a veces nos dejamos guiar por nuestra estúpida sabiduría humana y no nos dejamos guiar más bien por la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios nos dice y nos muestra que todo el universo se mueve gracias a Él, a que el mundo existe gracias a Él, a que tú existes y yo existo gracias a Él, a que nosotros comemos diariamente gracias a Él. Y entonces nos dejamos guiar de las vanas cosas y triviales cosas que suceden en el mundo, como es levantarse, trabajar, dormir, comer, volverse a levantar, dormir, comer y hacer todo lo trivial. Pero se nos olvida que así como hay un mundo material, que es el que acabo de anunciar, existe un mundo espiritual por el cual nosotros debemos dar gracias y estar arrepentidos de nuestras pobres formas de actuar en la vida cuando pecamos. Por ello, en estos 40 días debemos darnos cuenta de eso, de que somos pecadores y de que solo Dios nos puede perdonar nuestros pecados a través de un sacerdote. Si nosotros nos damos cuenta de eso y vamos al confesionario, pedimos perdón por nuestros pecados, Dios, que es pura misericordia y amor, lento a la ira y lento a la cólera, nos perdona nuestros pecados. Esto es muy importante que lo sepan, muchachos, en estos 40 días. La misericordia de Dios es eterna. ¿Y qué pasa cuando la misericordia de Dios es eterna? Entonces Dios nos da un tercer estado, que es que después de haber trasegado en esta vida, después de la muerte, Dios nos da la vida eterna como regalo. Así es que si ustedes logran entender esto, estoy seguro que han avanzado bastante en la vida, pero si siguen sometidos al mundo terrenal, no van a encontrar la vida eterna, no la van a encontrar. Vamos a persignarnos, muchachos, vamos a leer el evangelio del día de hoy para que ustedes entiendan todo esto que les acabo de decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Empecemos con Isaías 49, 8, 15. Te he constituido alianza del pueblo para restaurar el país. Isaías vivió 500 años, algo así, antes de Cristo. Esto es una profecía. Dios habla a través de Isaías y nos va a decir qué vamos a obtener después de haber vivido y trasegado en esta vida. ¿Qué nos regala Dios? Esto dice el Señor: en tiempo de gracia te he respondido. O sea, en tiempo de gracia es en este tiempo. El día propicio te he auxiliado. En este tiempo Dios nos ha auxiliado para trabajar, para luchar en las enfermedades, en la salud, en las tristezas, en las angustias. Dios siempre ha estado ahí apoyándonos. Te he defendido y constituido alianza del pueblo para restaurar el país, para repartir heredades desoladas, para decir a los cautivos salid, a los que están en tinieblas venid a la luz.
todo eso ha sucedido y sucede en estos momentos cuando estamos vivos en esta tierra. Aún por los caminos pastarán, tendrán praderas en todas las dunas, no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el bochorno ni el sol, porque los conduce el compasivo y los guía a manantiales de agua. Convertiré, y aquí ya viene un futuro que es después de la muerte. Este es el futuro. Convertiré mis montes en caminos y mis senderos se nivelarán. Miradlos venir de lejos, miradlos del norte y del poniente, y los otros de la tierra de Sin. Exulta cielo, alégrate tierra, romped a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y se compadece de los desamparados. Sión decía: me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. ¿Puede una madre olvidar al niño que amamanta? ¿No tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Estos son 3 estados los que yo acabo de nombrar. Los 3 estados que tenemos en la vida, de que nosotros venimos a esta vida a vivir, a disfrutar, a gozar, a sufrir, a lamentarnos, a pasar enfermedades y pasar en la salud, pasar en la pobreza y pasar en la riqueza. Pero dice el Señor que aunque usted esté viviendo esta vida, Dios siempre va a estar ahí, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en todos los estados de su vida. Dios va a estar ahí acompañándote, guiándote. Eso sí, nos da a entender un detalle aquí muy especial, y es que mientras nosotros creamos en Él y confiemos en Él, el Señor nos protegerá y nos ayudará. Y si nosotros confiamos en Él y lo adoramos, el Señor nos dará la vida eterna. Esa es la primera parte de esta lectura que Isaías nos está diciendo 500 años antes de venir Cristo. Eso quiere decir que hace 2500 años o 2600 años Isaías pronunció estas palabras. Vamos a leer el Salmo que es consecuente a lo que acabamos de leer. Salmo 144. El Señor es clemente y misericordioso. Pónganle mucho cuidado a esto. El Señor es clemente y misericordioso, ¿con quién? El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Este final es muy importante que ustedes lo entiendan, muchachos. Es muy importante que lo entiendan. Mire las dos cosas que hay acá, 2 polos. Hay 2 polos. El primer polo es este. El Señor es misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Ahí pareciera que Dios está diciendo que Dios es bueno y misericordioso con todo el mundo, con todas sus criaturas. El Señor es bueno y misericordioso con el mundo entero. Es lo que está diciendo esa primera parte. Pero la otra parte a la que se refiere esta parte es este final. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Entonces ya ahí observamos que el Señor sí es bueno y misericordioso con todo el mundo. Pero ¿con quién es ese mundo? Los que lo invocan y le temen sinceramente. Es solo con ellos.
no es el mundo en general. Yo peco, yo hago lo que me da la gana, el Señor me entiende. Yo con tal de decir yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, entonces ya el Señor está conmigo, yo lo puedo alabar, glorificar y todo, y el Señor me va a perdonar todos mis pecados y el Señor va a estar conmigo en todo momento, porque Él ha prometido que Él es clemente y misericordioso con todo el mundo. Y no entienden que Él solo está con los que lo invocan y que lo invocan sinceramente. ¿Y quiénes son ellos? Los que le creen a su palabra, los que están con Él y creen en su palabra, a eso se refiere. Y ahora vamos a leer el Santo Evangelio para que ustedes entiendan otra partecita que es lo mismo que acabamos de decir. Y es que el mismo Jesucristo va a decir esto en Juan 5, 17:30. Juan 5, 17:30. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Les da vida a los que quiere. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, ojo bien, le va a hablar al pueblo en general judío, a todos sus hermanos. En ese pueblo judío va a estar los discípulos, los fariseos, los saduceos y el pueblo en general. A todos les va a hablar. Mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque solo quebrantaba el sábado, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo, mucha atención lo que les dijo y cómo lo va a decir. Pónganle cuidado a estas palabras. En verdad, cuando dice en verdad, quiere decir que no solamente es la verdad, sino que se asegura de que es la verdad absoluta. Es la verdad absoluta. Os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viene a hacer al Padre. Lo que hace eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras mayores que esta para vuestro asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. A los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad os digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad os digo, llega la hora y ya está aquí en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No os sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una vida de resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mucha atención a esto tan importante que se acaba de leer. Y es que el Evangelio en algunos momentos es hasta bastante, pareciera confuso si uno no le pone bastante atención. Mire lo que ha dicho acá Jesús. Ha dicho unas cosas terribles. Vamos a empezar a decir cosas como estas. Cuando yo digo terribles, quiere decir que cuánto nos gustaría que no fuera así, porque es demasiado severo y estricto Dios en su palabra.
es demasiado severo y estricto. Y cuando una palabra se pronuncia tan severamente, se va a cumplir hasta la última tilde y coma. Por lo tanto, no da oportunidad a que venga, Señor, pero es que yo creo en ti, pero es que yo confío en ti. No, Señor, si usted va a creer en mí y va a confiar en mí, entonces obedezca mi palabra, porque lo que yo he dicho es lo que se debe hacer para poder ganarse la vida eterna. Pero es que a mí me gustaría por este lado, mi hijo, y yo ya lo dije, es así como yo lo digo y se cumple. Es demasiado estricta la palabra de Dios. Y mire cómo está escrita aquí en este evangelio de estricta. Le habla a los judíos y les dice cosas que vamos a escudriñarlas. Lo primero, en aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Es la primera parte que dice que el Padre le ha dado una orden al Hijo para que Él la obedezca. Y si el Padre le habla, entonces Él actuó y le dio una orden: mi hijo, vaya. Y el hijo dijo: voy. Actúa. Voy. No dejo de actuar. No, papá, ahorita voy. No, actúa. El Padre le dio una orden: vaya. Y el hijo actuó inmediatamente. Se fue a cumplir la orden. Mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían ganas de matarlo, porque no solamente quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo esto. Mucha atención lo que va a decir el Hijo, Jesús, el Hijo del Hombre, que va a decir: en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viene a hacer al Padre. Lo que hace eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y Él muestra todo lo que Él hace y le mostrará obras mayores que esta. Es lo que les dije ahorita. El Padre le ha mandado al Hijo y el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Usted, Hijo, va a ir al mundo, va a decir esto, va a enseñar mis mandatos y enseñe a obedecerle a todo lo que yo le voy a enseñar a usted. ¿Y el Hijo qué hace? No hace nada por su propia cuenta. Lo único que hace es obedecer lo que el Padre ha mandado. Si usted es padre de familia y tiene un hijo, estoy seguro que usted entiende perfectamente esta palabra. Y si usted es una madre y tiene hijas o hijos, entiende perfectamente a qué se refiere esto. A que cuando usted da una orden a su hijo o a su hija, el hijo y la hija, lo único que tienen que hacer es obedecer lo que usted ha mandado. Es lo que el Señor nos está enseñando. Por eso el término de la obediencia en la Iglesia Católica es tan importante decirlo. Ningún sacerdote, ninguno, ni siquiera el Papa puede dejar de obedecer lo que el Padre ha mandado, o sea, Dios. Todos estamos obligados a obedecer. La Iglesia Católica es lo único que hace: obedecer. Mateo 28, 19. Vayan, haga que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer, a guardar todo lo que yo les he mandado. Eso es. Todos estamos obligados a obedecer todo lo que el Padre ha mandado. Y el Hijo hace eso. Por eso continuemos. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. A los que quiere. Ese a los que quiere no quiere decir a todo el mundo, sino a los que Él quiere darle vida eterna. Y vamos a escuchar cómo es eso, porque el Padre no juzga a nadie, sino que le ha confiado al Hijo todo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Nosotros estamos obligados, óigalo bien, a obedecerle a Cristo. Ya no es al Padre, es a Cristo. Pero dice acá: pero quien me obedezca a mí,
Es como si obedeciera al Padre. Dios le ha dado todo el poder a Cristo. Todo el poder a Cristo. Voy a seguir leyendo un pedacito. En verdad os digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad les digo, que quien no escucha a Jesucristo y le obedece sus mandatos, preceptos, normas y decretos, no ha escuchado al Padre, porque el Padre solamente le ha dado órdenes al Hijo para que vaya y enseñe todo lo que el Padre le ha enseñado al Hijo. Ahora toda potestad se le ha dado al Hijo. Vea, adventistas, ustedes se quedaron escuchando al Padre en el Antiguo Testamento. Se quedaron escuchando al Padre en los 10 mandamientos y no han pasado a escuchar al Hijo. El Hijo es el que tiene el poder en estos momentos, no lo tiene el Padre, aunque Jesucristo lo dice. El que me obedece a mí, obedece al Padre, porque yo no hago nada por mi propia cuenta. Yo lo único que hago es obedecerle a mi Padre y yo lo enseño a ustedes. Pero el Señor me ha dado la potestad a mí de enseñar todo esto. Es que es como de una forma fácil de entender, pero al mismo tiempo es como enredada, ¿cierto? Pero no es enredada. Es sencillamente entender que el Padre le dio la autoridad al Hijo para que vaya a enseñar. ¿Qué va a ir a enseñar el Hijo? Todo lo que el Padre le ha dicho que debe enseñar. ¿Y el Hijo qué hace? Obedecerle al Padre. Por eso nosotros, cuando escuchamos a Jesucristo, Él dice, yo no vengo en mi nombre, vengo en el nombre de mi Padre, que es el que me ha enviado. ¿Sí entendieron esa parte? Bueno, ahora vienen unas consecuencias. En verdad os digo, llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo, y los que hayan oído vivirán. ¿Sí entendieron? Llega la hora en que oirán la voz del Hijo, y los que hayan obedecido al Hijo, esos tendrán la vida eterna. Es Jesucristo el que tiene la potestad en la tierra para dar los mandatos. Por eso Jesucristo dice, yo he venido y he traído unos nuevos mandatos. Ya no son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos el Señor los retoma, pero el Señor retoma unos mandamientos mucho más estrictos que los que dio el Padre. Por eso ya existe hoy, esa es la ley moral, pero ahorita se actúa es por la ley de Cristo, y la ley de Cristo es la fe. Solo se puede salvar a través de la fe. Ya no es por obedecer los 10 mandamientos, sino por la fe que usted ponga en Cristo. Entonces, ¿cómo es esto posible? Dice Jesucristo en una de sus alocuciones, dice, habéis oído decir, no matarás. Ese es uno de los mandamientos de la antigua ley de Dios. No matarás, 5.º mandamiento. Pero Jesucristo les dice, ahorita ya no se cumple ese mandamiento. Pues yo les digo, y ahí instituye Él un mandamiento de Cristo. Ya ese de la no matarás ya no va más. Mas yo les digo, que el que se enojare, óigalo bien, ya no es simplemente matar. Ahorita le agrega algo más terrible. Y dice, ya no es solamente matar, sino que el que se enojare con uno de sus hermanos ya ha cometido pecado. O sea que ya no es simplemente, no, Jesucristo, Dios dijo que no matar, listo, yo no mato, pero yo ese man me cae mal, a ese man le peleo, pero no lo mato. El Señor dice, no, ahorita ya es una cosa peor. Ahora solamente por sacarle la lengua, por enojarse, por pelear, por estar en desobediencia con el hermano, deben vivir en fraternidad. Entonces la cosa ya es mucho más seria. Habéis oído decir, no desearás la mujer de tu prójimo. Era uno de los antiguos mandamientos. Mas yo les digo, y da un nuevo mandamiento, que el que mirare a una mujer con el simple pensamiento de pecado y la desea, ya ha cometido pecado. Ya no es simplemente desearla y acostarse con ella.
Ya es simplemente el que tenga un pensamiento impuro con una mujer, ya ha cometido adulterio. Entonces la cosa ya es mucho más brava, y por eso Jesús dice esto que les acabo de decir, las cosas terribles. En verdad os digo, llega la hora y ya está aquí, el que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. ¿Sí vieron los mandamientos que les estoy diciendo? Bueno, porque igual que el Padre tiene vida a sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida a sí mismo, y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. Y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. Venga, muchachos, esta palabrita cuando ustedes la escuchen, el Hijo del Hombre, no es gratuita, no está escrita ahí como por escribirla. Esto tiene un sentido muy grande. Eso, porque es el Hijo del Hombre, quiere decir que Dios, Jesucristo, tiene autoridad allá en el cielo, pero tiene autoridad aquí en la tierra. Porque cuando dice el Hijo del Hombre, quiere decir que es Cristo vivo en la tierra, Cristo encarnado en carne. Cristo encarnado en carne se refiere al Hijo del Hombre, y cuando se refiere al Hijo del Hombre quiere decir también que Él le ha dado potestad a los hombres para perdonar pecados. Le ha dado potestad a los hombres para levantar el cuerpo y la sangre de Cristo y hacer ese ritual sagrado. Eso es lo que quiere decir esta frase, el Hijo del Hombre. Y voy a agregar aquí más. No os sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán la voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal a una resurrección de muerte. No les sorprenda esto que César Arias está hablando. Para ustedes, idea, también para mí, para que, vuelvo y repito, ustedes no piensen que cuando yo hablo es para ustedes nomás, eso va también para mí. No les sorprenda que al final de los tiempos, cuando todos hayamos muerto, el Señor va a venir al juicio final, y los que hayamos muerto en vida de Cristo y le hayamos obedecido y creído en sus palabras y hayamos obedecido sus mandatos, entonces resucitaremos para la vida eterna. Pero si por el contrario ustedes de esos que dicen Cristo no viene, Cristo no existe, eso se lo inventó la Iglesia Católica, lo de la confesión es mentiras, lo de la Eucaristía, eso es un simbolismo, y ustedes no quisieron creer y murieron no creyendo, van a resucitar también. Pero dice acá que unos van a resucitar, los que creyeron, para la vida eterna, y los otros también van a resucitar, pero para el juicio final, que es el infierno. Para eso van a resucitar, porque no creyeron en su palabra. Y dice aquí, yo no puedo hacer nada por mí mismo, según le oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Entendieron esto, muchachos? Les repito una vez más, el Padre manda al Hijo, y el Hijo manda a sus discípulos a enseñar lo que el Padre le había enseñado que mandara. Por eso Él dice unas frases como estas: vayan, quien los reciba a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al Padre que me ha enviado. Yo tengo todo el poder en el cielo y la tierra. A mí se me ha dado todo ese poder en el cielo y en la tierra para juzgar al mundo. Pero yo no juzgo al mundo por mi voluntad, sino por la voluntad de mi Padre, porque el Padre me los ha escogido. ¿Y quiénes se van a salvar? Los que crean en Cristo, los que le obedezcan a Cristo sus mandatos. Y un mandato, Juan 20, 21, 23, vayan, y a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Juan 6, 53,
Juan 6:53. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Si usted no obedece estos mandatos, que son dos que son lindos: el ir a confesarnos con un sacerdote, el ir a recibir la Eucaristía porque es el cuerpo y la sangre de Cristo. Si usted logra entender esto y permanece en Cristo, usted va a tener vida eterna. Pero si usted se resiste a creer esto, muchachos, resucitarán sí, pero para el juicio final, porque no han creído. Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que obedece la voluntad de mi Padre. Y muchos me dirán: Señor, nosotros profetizábamos, creíamos, nosotros estábamos y predicábamos tu palabra en el nombre tuyo. Señor, nosotros hacíamos milagros en el nombre tuyo. Señor, nosotros arrojábamos demonios en el nombre tuyo. Y el Señor les contesta: no los conozco, alejaos de mí, hacedores de la maldad, porque no obedecieron. Dijeron: yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, pero no le obedecieron sus mandatos. Ojalá hoy ustedes escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.